Hola, bienvenido nuevamente a esta segunda entrega, este segundo video de la serie completa titulada R Markdown para informes y presentaciones. En este segundo y último video hablaremos acerca de la creación de informes y la creación de presentaciones en Markdown. Bienvenido. Veremos cómo crear un documento, cómo generarlo, hablaremos acerca de qué es un chunk, cómo crear ecuaciones, cómo crear tablas, cómo crear gráficos y cómo hacer la creación de diapositivas utilizando los mismos recursos. En una entrega anterior, en el primer video, habíamos visto ya el software necesario para poder utilizar Markdown, los paquetes necesarios tanto de R como los paquetes externos o los motores externos como es Mictex. Recordemos que el Mictex Console debería estar instalado y es muy importante. Aquí voy a abrirlo. Recordar que este no es un software, sino que es un compilador que siempre estará por detrás de las operaciones que nosotros hagamos con Markdown, sobre todo las operaciones que nosotros lo hagamos o lo convirtamos a formato PDF. Muy bien, algo que usted tiene que tener muy en cuenta es que cuando tenga su Mictex Console, en configuraciones, siempre esté seleccionada la casilla que diga instalar o always install missing package on the fly. ¿Sí? Instale siempre los paquetes perdidos en la nube. ¿Sí? No puede estar primero preguntarme o no puede estar nunca instalar los paquetes. Siempre debería estar esta opción seleccionada. ¿Sí? Cuando nosotros instalamos en el anterior video, yo precisamente dije que esto debería estar en esta opción. Sin embargo, si es que usted ya tuvo instalado el Mictex con anterioridad, pues la forma de cambiar esta configuración es como usted acaba de mirar. ¿Sí? Es yéndome a inicio, buscando la consola de Mictex, abriendo la consola de Mictex, y una vez que lo haga, pues se va a dirigir a las configuraciones, settings, y aquí va a verificar que esta opción Always Tell Missing Package on the Fly esté activado y que no sean las otras las que estén activadas. Muy bien, pues ahora ya podemos trabajar. Para poder trabajar como siempre, pues vamos a crear un proyecto nuevo. Esto es muy importante puesto que nos permite trabajar con mayor facilidad sobre las cosas que hagamos y no trabajar sobre hojas o sobre scripts o sobre documentos sueltos. Pues crearé un nuevo directorio, crearé un nuevo proyecto. Aquí usted podría elegir donde que usted quisiera guardar. Yo en mi caso voy a escoger un disco externo de mi computador y por ejemplo aquí he creado una carpeta que se llama Markdown. Es aquí donde que yo voy a guardar y es aquí donde que voy a crear mi proyecto. Muy bien, ¿cómo se va a llamar mi proyecto? Pues yo le voy a poner doc-markdown, es decir, documento de Markdown. Así es como yo lo llamaré y voy a crear este proyecto. Fijémonos que una vez que hemos creado este proyecto, se crea nuestra extensión .rproj, que está como nosotros podemos observar en la ventana 4 del R, aquí en la ventana inferior derecha, y usted puede observar que por ejemplo, si es que abro esta localización, pues en mi disco, en la carpeta Markdown, aquí precisamente tengo una carpeta la cual se ha creado para poner ahí todo el proyecto y es la carpeta que utilizaré y es la localización también que se observa en la ventana 4 del R. A partir de este proyecto, pues yo crearé todos los scripts o todos los documentos que quiera. En este caso, pues crearé mi R Markdown. ¿Cómo voy a crear un R Markdown? Pues miré archivo, ya lo había dicho en un video anterior, New File, y aquí pues hay una opción que dice R Markdown. Esta es la forma en que lo haré. Inmediatamente ya me sale este cuadro de diálogo. Recuerde que la anterior vez no nos salía el cuadro de diálogo inmediato, sino que nos pedía instalar todos los paquetes necesarios y que hacen falta en el ordenador, en el RStudio, para poder llevar a cabo un documento de R Markdown. Pues ya que ya lo hemos instalado en esta ocasión, ya no tenemos por qué volverlo a instalar y ya nos sale directamente. Recordemos que podemos hacer documentos o podemos hacer presentaciones. En el caso de documentos,
pues podemos sacar los documentos en salida HTML, para lo cual lo único que tenemos que tener en nuestro ordenador es un lector de HTML. Cualquier navegador como Google Chrome, Mozilla o Internet Explorer sirve. Para PDF, recuerde que para esto habíamos instalado precisamente MikTeX, que es un compilador de texto que traduce los códigos a PDF, y Word, que lo único que necesita pues tener es o el Microsoft Word o también el LibreOffice. Muy bien, pues yo voy a sacar primero quizás en PDF, ¿sí? Quizás voy a sacar primero en PDF, pero también veremos las otras salidas de los documentos. El título que voy a poner pues será documento de prueba, ¿sí? Así le llamaré a este documento, y simplemente damos en OK. Como usted puede ver, se ha creado un documento que de momento pues todavía no está guardado. Como usted puede observar, aquí no tiene ningún título, tampoco se ha guardado. Se debería guardar aquí dentro del directorio, dentro o por debajo del proyecto que hemos creado. Sin embargo, usted mira que no está. Lo primero que es importante que usted haga es que guarde su espacio de trabajo, ¿sí? O sea, que guarde su documento de R Markdown, y para ello pues nos vamos al disquete y buscamos. Por defecto le va a salir que, o R le va a decir que guarde dentro del proyecto en que estamos trabajando, y eso es lo lógico porque para eso hemos creado el proyecto. Pues yo le voy a poner entonces documento 1, ¿sí? Le voy a poner documento 1 y voy a poner guardar. Así es como se va a llamar mi documento. Muy bien, pues aquí está el documento, ya lo hemos creado, ya está guardado, y fíjese usted que los documentos de Markdown siempre tendrán la extensión .rmd, a diferencia de los documentos de R o de los scripts de R, que siempre tienen las extensiones .r. Por ejemplo, si yo creara aquí un documento, un R script, y lo guardara, también va a guardar o va a sugerirme guardar dentro de mi proyecto. Por ejemplo, le voy a poner MyScript, y aunque va a estar vacío, pero ya se guarda y tiene la extensión .r. Bien, en todo caso, de momento no vamos a trabajar sobre un script, sino vamos a trabajar sobre la hoja de Markdown que tiene la extensión .rmd. Muy bien, como aquí usted puede ver, aquí sale el Markdown se divide básica en dos partes fundamentales. ¿Sí? La primera parte, que son los encabezados, o también denominados YAML, que es esta parte que nos ayuda a poner pues todos los títulos, el autor, la fecha, los formatos de salida. Incluso aquí pues podemos configurar de cierta forma nuestros documentos ya en un curso más avanzado de Markdown. Por ejemplo, podríamos ver que desde aquí podríamos instalar paquetes externos de LaTeX o de HTML, o podríamos ver que en transiciones, por ejemplo, o en slides, en diapositivas, podríamos hacer diferentes estilos de transiciones, o incluso enlazarnos en HTML con documentos externos de formato como son los .css, etc. No veremos nada de eso en este curso, en este video. Este video es sobre el uso básico de R Markdown, y para usarlo de una manera muy básica y muy sencilla. O bueno, quizás no muy básica, sino de la manera, digamos, fundamental, de la manera base, sin irnos a algo más complejo o más complicado. Pues quizás usted no quiere que salga la fecha. Voy a borrar entonces aquí la fecha. Sí, esta es la primera parte entonces del YAML, llamado YAML, o el encabezado. Sí, y la segunda parte pues es el cuerpo, sí, que es todo lo que yo voy a escribir cuando genere mi documento, o en este caso mis presentaciones. Sí, pues ahora mismo estamos generando un documento, como usted recordará. Sí, y algo muy importante, que es que este espacio que ahora mismo estoy señalando, que es un código, sí, usted no lo tiene que borrar. Sí, aparentemente no va a hacer nada en nuestro documento, pero usted no lo tiene que borrar por absolutamente nada. Pues este es un documento que
este es un documento o esta es una parte del documento que hará que se compile de buena manera, ¿sí? O que funcione cuando nosotros mandemos a compilar el código necesario para que se cree el documento. Muy bien, pues esto no lo va a tocar nunca, ¿sí? Y lo que va a editar pues es en esta tercera parte, ¿sí? En esta parte donde que ya el R, pues si usted se fija, ya le da un ejemplo de cómo, de qué se trata el R Markdown. Bien, pues vamos a funcionar primero con el primer ejemplo y no vamos a borrar esto y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, en primer lugar, como usted observa, aquí hay dos... R-Markdown, como ya le dije, combina el texto con el código en un solo software, ¿sí? ¿Y qué es lo que haremos, pues, para escribir el texto? Pues para escribir el texto, escribiremos simplemente en la hoja de Markdown, como que estuviéramos haciéndolo en un Word o en cualquier otro editor de texto. Para escribir el código, pues nosotros escribiremos el código dentro de los llamados chunk, ¿sí? Ahora, para escribir un título, ¿cómo hacemos para escribir un título? Un título se escribe, como usted puede ver aquí, antecedido de los signos de numeral. Si es que usted antecede dos signos de numeral, significa que este es un título 2. Si es que aquí estuviera solo un signo de numeral, significa que este es un título 1 y que es más grande que el título 2 que tiene dos numerales. O podría poner 3, sería un encabezado 3, 4, un encabezado 4, etcétera. Y conforme el número de numerales que usted, o de signos numerales que usted ponga, pues los títulos se irán haciendo más pequeños cada vez. En este caso, por defecto, todos están con título 2 y es así como distingue. Pues bien, fijémonos aquí que empieza a escribir normalmente como cualquier otro editor, y aquí pues lo que hace es poner entre signos menor y mayor una página web. ¿Qué es lo que hace el poner entre signos mayor y menor? Pues lo que hace es que esto nos permitirá dirigirnos a cierta página, sí, este es un link que nos dirigirá a cierta página, y cuando compilemos, pues esto, al hacer clic sobre este link, nos dirigirá en un navegador hacia esa página. Bien, fíjese aquí que, por ejemplo, nosotros, o el ejemplo base, ha encerrado una palabra sobre dos asteriscos. Pues cuando usted encierra esto sobre una palabra entre dos asteriscos, pues significa que la letra que va a salir va a ser en estilo negrita, ¿sí? Si usted lo hiciera sobre solo un asterisco, lo encerrara solo entre un asterisco, pues lo que va a conseguir es que el estilo de la letra va a ser cursiva. En este caso, pues yo lo voy a dejar como estaba al principio, en letra negrita. Como usted puede ver, dentro de este espacio sombreado está en realidad un código de R. Este espacio sombreado nosotros lo denominamos chunk. Ya veremos también cómo insertar un chunk. De momento le estoy enseñando simplemente las partes de aquí del documento, y vemos que aquí ya tenemos otro título 2, otro chunk. Como aquí podemos ver, aquí hemos puesto un chunk con el código que hará un gráfico, ¿sí? Fíjese que cuando nosotros hagamos, o cuando nosotros rendericemos, o cuando nosotros ejecutemos, o tengamos o queramos sacar la salida de estos códigos o de esta hoja en general, pues lo que saldrá en realidad es estos códigos se ejecutarán juntamente con el informe. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Bueno, aquí dice que ha puesto echo igual a false. ¿Por qué? Porque el poner echo igual a false dentro de los corchetes de este chunk, lo que hará es que no muestre el código que ha generado el gráfico, pero que muestre solamente el gráfico, ¿sí? Es decir, no se mostrará el código, el plot pressure, pero lo que sí se mostrará es el resultado de este código, que en este caso sería un gráfico. Muy bien, cómo vamos a correr, o cómo se corre, o cómo se ejecuta un documento en R? Pues si es que usted quisiera ver solamente el resultado de un chunk, lo que tiene que hacer es darle clic en este signo de run, y solamente lo que verá es el resultado. Como usted puede observar aquí, solamente se mira el resultado de este código de summary cars.
¿sí? Si usted quisiera ver el resultado de este código de plot pressure, pues lo que va a hacer es clic sobre este botón de play y nuevamente pues usted verá el resultado y es esto de aquí. No mira el documento. Para mirar todo el documento pues no ejecutamos mediante la tecla run o mediante control enter como que fuera un script de R. Lo que hacemos es ejecutar sobre el canit y pues ahora mismo usted se va a dar cuenta que si es que hago esto, ¿sí? Me voy a canit y pues el documento empieza a correr y se empieza a generar un sinnúmero de documentos. Como usted puede ver, aquí tengo ya el documento en estilo PDF, ¿sí? Voy a hacer un poco de zoom. Y aquí tengo, ¿sí? El título que yo le había dado, documento de prueba, mi nombre, recuerde que le habíamos quitado o borrado la fecha, ¿sí? Aquí está, fíjese, R Markdown, que era el título 2 que le había hablado, ¿sí? Recuerda usted que canid era una palabra que estaba entre dos asteriscos y ahora lo tiene en negrita, pues también tiene aquí, ¿sí? Tiene el summary cards, el código o el chunk y fíjese que aquí está de muy buena manera, ¿sí? Se ve muy bien, pues por ejemplo que nosotros hayamos puesto el código de esta forma, ¿sí? Y inmediatamente después del código está el resultado de este código, que es esta tabla que ahora mismo usted está viendo aquí. Fíjese como al ejecutar el documento, pues también se ejecuta el código de R, es decir, el resultado de este código de R, lo cual lo hace pues algo muy, muy, muy atractivo, algo muy bueno y muy bonito al rato de presentarlo, ¿sí? Y incluso cuando aquí usted tiene including plots, usted puede ver que aquí está, no se ha impreso el código porque recuerde que le habíamos puesto una opción de echo igual a false, pero sí se escribe el resultado que es el gráfico que ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos viendo. Muy bien. Podemos generar un poco podemos un poco modificar este documento. Claro que sí lo podemos hacer. Por ejemplo, supongamos que en este mismo gráfico, ¿sí? Como usted recuerda, este gráfico pues muestra, ¿sí? Este gráfico muestra, este chunk muestra el resultado que es el gráfico, pero no muestra el código, que en este caso el código es plot pressure, ¿sí? Nosotros ya nos habíamos dado cuenta que no muestra, ¿sí? El código no existe, no hay, lo único que muestra pues es este gráfico de aquí. ¿Cómo podríamos hacer para conseguir un efecto contrario? Es decir, para que se muestre el código, pero no se muestre el resultado, es decir, el plot. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de poner el echo igual a false, ¿sí? Si es que fíjese, nosotros quitamos este echo igual a false de la opción del chunk, pues lo que hará es mostrarse a continuación tanto el resultado, ¿sí? Tanto el resultado que es el gráfico, como el chunk que es que en este caso es el código que genera este gráfico de aquí. Ahora bien, ¿qué tal si solo queremos que salga el código, pero ya no queremos que salga el gráfico? Pues, ¿qué es lo que vamos nosotros en este caso a realizar? Pues vamos a escribir dentro del chunk, pues otro argumento, que en este caso pues es results, ¿sí? En este caso es results, y nosotros pues sí, bueno, perdón, no es results, sí, voy a borrar esto, sí, es eval, sí, cuando nosotros ponemos eval, perdón, y nosotros ponemos false, sí, entonces volvemos a darle el botón canit, y pues vamos a ver que lo que se ejecuta inmediatamente cuando hacemos esto, o lo que conseguimos cuando hacemos esto, es que se nos imprima solamente el código, pero que no se nos imprime el resultado fruto de ese chunk. ¿Sí? Pues a continuación, pues ya lo tenemos. Podemos hacer también otras bueno, en fin, yo le voy a dejar como estaba antes en realidad. Le voy a poner simplemente aquí lo que decía antes, sí, el echo igual a false. ¿Sí? Lo voy a volver
a ejecutar, y una vez que lo ejecuto, pues nosotros vamos a ver que aquí en el PDF pues tenemos aquí estas opciones. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Pues también podemos observar cómo son las salidas en otros formatos. Por ejemplo, cómo van a ser las salidas en formato HTML. ¿Sí? Pues vamos a darle canit a HTML en lugar de PDF. Sí, y aquí puede usted observar cómo sería pues la salida en formato PDF. Bien, fíjese. Sí, es un documento que está bastante ordenado, es un documento bastante bueno de ver. Y si es que usted pues quisiera publicarlo, también lo puede publicar, por ejemplo, creándose una cuenta de RPubs que es totalmente gratuita. Bien, tampoco es algo que veremos en este video, pero también podemos mirar cómo, por ejemplo, transformarlo a Word. Aquí tenemos y cuál sería la salida de Word. Sí, que acuérdese que en el primer video lo que habíamos hecho es tener el script, pasar todo a un Word como un control C, control V, pues y todo quedaba muy desordenado, ¿no? Sí, pues fíjese ahora todo esto es bastante bien ordenado, sí, y usted tiene incluso con colores separado y todo lo demás del código, sí, el código está bastante bien elaborado aquí, se lo ve muy bien, pues y aquí tiene este documento que ahora mismo este documento que ahora mismo estoy mostrando. Pues muy bien, cerraré esto. ¿Dónde se guardaron todos estos documentos? Pues fíjese, yo voy a cerrar todo, ¿sí? Todos los documentos que se me acaban de generar, ¿sí? Tanto en HTML como en PDF como en Word, ¿sí? Y si usted mira en la carpeta raíz, es decir, en la carpeta donde está el RProv, aquí tengo yo un documento de PDF, un documento de HTML y un documento de Word. Me voy a ir a la carpeta de hecho, ¿sí? Y aquí pues yo voy a anotar que tengo estos documentos, ¿sí? El proyecto, aquí está el Word, que si es que usted desea, pues lo puede abrir y ya lo puede enviar como su informe. Sí, fíjese, aquí lo puede enviar, aquí está, sí, o lo puede seguir editando si es que usted quisiera. Aquí está el documento de HTML que se me abrirá en un navegador, sí, y aquí está el documento de PDF. Pues ahí es donde que se guardó, sí, pues ahí lo tiene. Muy bien, pues hemos visto la parte básica del uso de Markdown. Sin embargo, pues podemos hacer la siguiente parte, ¿sí? Podemos hacer la siguiente parte que sería precisamente lo que dijimos que íbamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Ya editar nuestro propio documento, editarlo, saber cómo ingresar una ecuación, cómo ingresar un gráfico, cómo ingresar una tabla. De todas maneras, pues ya sabemos las diferentes formas de renderizarlo. Muy bien, pues en este caso yo lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo documento de Markdown dentro del mismo proyecto. Voy acá y creo un nuevo documento. En este caso nuevamente voy a sacar que de salida sea PDF. ¿Sí? Y pues de título voy a poner cualquier cosa, ¿no? Sí, por ejemplo, documento. Bueno, documento de prueba creo que ya lo pusimos. Podríamos ponerle... no sé, pues se me ocurre documento elaborado para que se identifique que este documento es pues el que lo elaboramos nosotros y no el que viene por defecto en R. Sí, pues entonces vamos a ponerle OK. ¿Sí? Bueno, en este caso le voy a dejar la fecha tal cual está. No hay problema. Si sin embargo usted, por ejemplo, le podría cambiar la fecha. Supongamos que usted no está en esta fecha establecida, sino que, por ejemplo, usted quiere decir en una fecha posterior, que no sé, es el 15 de mayo. Sí, incluso el formato puede cambiar sin ningún problema. Sí, 15 de mayo de 2020, por ejemplo, le puede poner. Sí, el autor, si es que usted desea, le puede dejar o le puede borrar. No hay ningún problema. Recordemos que esta parte no la vamos a borrar. Y a continuación, pues todo lo que habíamos hecho, todo lo que estaba por defecto señalado en el Markdown como ejemplo y que ya sabemos cómo correr, pues simplemente vamos a borrar. ¿Sí? Y vamos a empezar nosotros desde cero.
Muy bien, pues supongamos que nosotros queremos hacer un informe y entonces note usted que lo que le había dicho es que si yo pongo un título 1, si bajo un numeral, pues este sería el más grande, ¿no? Sí, puedo escribir aquí como que fuera, sí, notemos que este título es más grande, sí, es el más grande de todos. Se puede escribir sin ningún problema. Muy bien, pues lo que vamos a hacer a continuación es, voy a escribir un título 2, ¿sí? Note que este título es más pequeño, ¿sí? Es más pequeño. Y un título 3, y así sucesivamente podría escribir los títulos que usted quisiera, ¿sí? Este es un título todavía más pequeño. ¿Sí? Todo lo que estoy escribiendo y que está escribiéndose con letra negra, pues simplemente será en formato de párrafo, ¿sí? Recuerde que lo que usted tiene que hacer es guardar, ¿sí? Esto lo guardará debajo del proyecto nuevamente, ¿sí? Yo lo voy a llamar entonces como documento 2, ¿sí? Fíjese que el título que tiene el documento RMD, no tiene por qué ser igual al título del informe o del documento que va a presentar, ¿sí? Pues entonces nosotros ponemos canit. ¿Sí? Y aquí tenemos esto, ¿no? Sí, fíjese como lo que le había dicho, ¿sí? El título que hemos puesto solamente un numeral, pues es más grande que el que pusimos dos numerales y es más grande que el que pusimos tres numerales. Pues bien, voy a poner entonces, para que usted se dé cuenta, aquí ya vamos a poner introducción al uso de R Markdown. Y por ejemplo, yo podría empezar a escribir cualquier cosa aquí, ¿sí? Pues yo voy a buscar, por ejemplo, en internet algo para, para escribir de texto, para no gastar pues tiempo escribiendo cosas, ¿sí? Y vamos a ver qué es, por ejemplo, un R Markdown, ¿sí? R Markdown, digamos, ¿qué es? ¿Sí? Bueno, quizás podríamos ver lo que dice aquí en Wikipedia. Sí, podríamos copiar este concepto que está acá. Sí, pues listo, yo lo copio, simplemente lo pego. Sí, suponiendo que nosotros estamos haciendo un tutorial para el uso de Markdown, pues ahí está, sí, ese sería el título 1. Sí, lo primero que vamos a hacer es insertando un chunk. ¿Sí? Insertando un chunk. Muy bien, pues lo que vamos a hacer aquí es correr hasta este momento para ver cómo está el documento, cómo nos va quedando el documento. Pues fíjese, aquí está, ¿sí? Hemos escrito. Usted no se tiene que preocupar acerca de justificar el texto, de poner el título 1, el título 2, etcétera. Sí, ya R Markdown lo hace todo, usted solo se tiene que dedicar a escribir y es una de las ventajas que tiene sobre otros editores de texto. Bien, vamos a un título 2, decir insertando un chunk. ¿Sí? Para insertar un chunk debe hacer clic en el botón Insert, ¿sí? En el botón Insert y debe escoger la opción R y pongamos R entre dos asteriscos, que esto significa que será la letra negrita, ¿sí? Fíjense entonces qué es lo que nos dice, que tenemos que irnos a Insert, a este botón de aquí, ¿sí? Y aquí pues escribir R, ¿sí? Escoger la opción R. Pues eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí voy a escoger un chunk, ¿sí? Insert y R, pues aquí lo tenemos.
¿sí? ¿Para qué sirve esto? Pues para escribir el código de R. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo escribir una rutina, qué sé yo, por ejemplo, si es que quisiera dibujar un histograma. ¿Sí? Voy a crear, por ejemplo, dentro de un vector X, pues voy a crear un vector de normales. ¿Sí? Por ejemplo, voy a crear 1000 datos normales. ¿Sí? Y con esto pues le voy a hacer, por ejemplo, un histograma, ¿sí? Es código que yo estoy creando en R, le digo histograma de X. Quizás lo que le voy a decir es que me haga de color esto, no sé, un color sky blue, un color azul, ¿sí? ¿Qué más? Le puedo decir que como título me diga, por ejemplo, histograma, ¿sí? Histograma. Y pues listo, he hecho un código, ¿sí? Y lo que va a hacer es que le voy a dar a Canit. Y como usted puede observar, pues aquí tengo el código, ¿sí? Y aquí tengo el gráfico. Ahora bien, ¿sí? Fíjese usted que el gráfico es demasiado grande y que no entra aquí en el, en la parte, sí, en la parte de la primera página y tenemos que por eso bajar a la segunda página. ¿Cómo podemos hacer que nuestros gráficos sean más pequeños? Pues muy bien, dentro del chunk, si es que nosotros vamos después de la R y ponemos una coma, pues hay opciones que nos dejan manipular este chunk. Por ejemplo, sí, hay una que se llama Fig-Align para saber dónde, en qué espacio, si lo alineamos a la izquierda, a la derecha, etcétera. Bueno, en todo caso, pues a mí me interesa una que se llama fig.height, que es la altura, ¿sí? Por defecto la altura siempre será 7, es decir, que si usted hace menos de 7, la altura reducirá y si usted hace más de 7, pues la altura aumentará. En este caso yo le voy a poner fig.height igual a 5, ¿sí? Si quisiera usted modificar el ancho, pues la forma sería fig.width, ¿sí? Que también por defecto es 7 y pues yo le voy a poner también que sea 5 para modificar tanto el alto como el ancho del documento, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Yo le entonces pongo canit y ejecuto nuevamente. Sí, pues y como puede ver ya está más pequeño, sí, ya está más pequeño, sin embargo no lo suficiente creo yo, si no está lo suficientemente pequeño, pues vamos a hacerlo un poco en cuanto a su altura, pues le voy a decir que no sea 5 sino que sea 3. Ojalá no haya exagerado del todo, ¿sí? Y voy a mandar nuevamente a Canit para ver cómo me ejecuta esto. Pues bien, ahora creo que sí. Bueno, quizás exageré un poco, pero de todas formas le quiero hacer ver que esta sería la manera, pues, de ajustar nuestros histogramas, ¿sí? O nuestros gráficos en general. Fíjese que usted le podría alinear incluso, ¿sí? En Figure Lines, ¿sí? Y aquí tiene usted las opciones, ¿sí? Por defecto, entonces le voy a decir, por defecto está a la izquierda, pero yo le voy a decir que centre este gráfico. Muy bien. Sí, como usted puede ver, pues ahí lo tiene. ¿Qué si es que yo pues quisiera darle, por ejemplo, si quisiera darle una etiqueta, sí, o un label a este gráfico, fíjese que quisiera decirle, por ejemplo, mi primer histograma, ¿sí? Pues utilizo FigCab y dentro de FigCab, entre paréntesis, pues voy a escribir lo que yo quiero, sí, mi primer histograma, por ejemplo, ¿sí? Lo que yo quiero, como yo quiero etiquetarle o cuál va a ser sí, la etiqueta que yo le dé. Pues muy bien. Fíjese aquí que dice figura 1, mi primer histograma. Excelente. Pues hemos visto ya el uso de un chunk, ¿sí? ¿Qué tal si es que yo, por ejemplo, quisiera decir, imprimamos los números que están en el vector X, ¿sí? Que están en el vector X. Es decir, yo quiero imprimir estos 1000 números de aquí. Pues bien, yo lo que voy a hacer es insertar un nuevo chunk y decirle pues entonces simplemente X, porque usted sabe que así se imprimirá pues el vector X. Muy bien, pues imprimamos los números que están en el vector X y como usted puede mirar, aquí están todos los 1000 números que se han impreso en el vector X. Quizás demasiados, sí, quizás demasiados.
¿sí? Quizás usted solamente quiere imprimir los primeros 100 números, quizás, ¿sí? Entonces pondré los primeros 100 números que están en el vector X. Pues bien, usted filtrará los primeros 100 números y le dirá, pues entonces 1, 2.100, ¿sí? Y como usted puede observar ahora, pues hemos impreso los primeros 100 números. Aquí está el código y aquí está pues lo que quiero imprimir. Muy bien, quizás usted diga, pero estos numerales de aquí no me agradan. ¿Cómo quitar estos numerales? Pues bien, lo que voy a hacer es decir entonces un comment, ¿sí? Dentro del chunk y le voy a decir NA. Bueno, las formas y los argumentos que tienen los chunks son varios, ¿sí? Sin embargo, yo aquí en este video le estoy enseñando los básicos. Pues fíjese que aquí ya no me ha salido ningún, o se me borra esos numerales y simplemente tengo los resultados, ¿sí? O incluso si usted quisiera ponerle algún carácter especial, por ejemplo, usted dice yo quiero ponerle los caracteres de doble porcentaje o lo que usted quisiera, dólar, no sé, un i, un o, no sé lo que usted quiera, pues fíjese que esto es lo que ocurre. En todo caso, pues a mí lo que me gusta en lo personal es poner NA porque me parece que es un poco más estético. Como usted puede ver, pues ahí lo tiene. Excelente, pues me parece bastante bien. Sí, insertando un chunk ya sabemos cómo hacerlo, sí, ya sabemos cómo ejecutar. Vamos a la siguiente fase, pues quizás voy a enseñarle cómo insertar tablas, ¿sí? Insertar tablas. Pues le voy a poner aquí como un título 2, ¿sí? Y pues podemos insertar tablas de dos formas, ¿sí? Sí, la primera de ellas, por ejemplo, voy a ponerle título 3. La primera de ellas es insertar desde una estructura propia de R. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una estructura propia de R? Pues ya vamos a ver, ¿sí? O número 2, pues insertar tablas externas. Muy bien, pues ¿a qué me refiero yo con insertar desde una estructura propia de R? Por ejemplo, si quisiéramos imprimir la base de datos, se me ocurre la base de datos iris, lo voy a poner con letra cursiva, ¿sí? La base de datos iris, o bueno, no toda la base de datos iris, sino quizás las primeras, ¿sí? Esto para que no sea muy grande simplemente, ¿no? Sí, las primeras 5 filas de la base de datos iris, ¿sí? Y esto si quisiéramos imprimir todo esto como una tabla. Bien, ¿cómo haría usted esto? Pues lo que haría es poner insertar R, ¿sí? Y pues en R lo que yo le voy a decir es simplemente iris, y si es que quiero, bueno, si es que hago esto, usted va a ver que se imprime toda la tabla, todo el data frame, ¿sí? Sí, como usted puede ver, sí, aquí está iris y se imprime todo el data frame. Sí, sin embargo, yo le había dicho que quizás es muy grande todo el data frame, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor, solo las primeras 5 filas, pues yo le voy a decir imprima solo las 5 primeras y todas las columnas, ¿sí? Y te vamos a tener pues un resultado de una tabla un poco más pequeña. Sin embargo, pues no debemos confundir, aquí lo tenemos, ¿sí? Iris, pues sin embargo no debemos confundir, en realidad esto no es una tabla, esto es una salida de R, no es para nada una tabla. ¿Y cómo puedo hacer yo que esto sea o se convierta esto en una tabla? Pues bien, dentro de una librería, ¿sí? Que se llama Canit R, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Perdón, la librería se llama Canit R, ¿sí? Si es que yo encierro a esta tabla, a este código,
yo lo encierro dentro de un comando que se llama cable, ¿sí? Con K, cable. Pues entonces yo puedo darle a canit y veamos qué es lo que ocurre, ¿sí? Esta estructura que en principio era era un resultado de R, pues ahora se ha convertido en una tabla, como usted ahora mismo lo puede estar observando, ¿sí? Y eso es cuando usted quiere hacer tablas a partir de bases de datos o de estructuras de datos propias que se encuentren en el mismo R o que usted las haya trabajado. Muy bien. Sin embargo, supongamos que yo no quiero bueno, le puede poner también un caption aquí, sí, que usted puede explorar las opciones del cable. Sí, por ejemplo, aquí está, si es que quiere ponerle nombres a las filas, nombres a las columnas, si es que quiere añadirle, si es que quiere ponerle algún caption, es decir, algún título a la tabla, pues yo le voy a poner, pues, por ejemplo, data iris, ¿no? Data iris. Ajá. Como usted va a observar, pues la tabla, ¿sí? Aquí ya se está ahora mismo renderizando y aquí tiene una tabla que dice data iris, ¿sí? Como usted puede mirar. Muy bien, pues en fin, muchas cosas otras que podría hacer, ¿sí? Y la segunda forma, por cierto, sí quisiera que usted tome en cuenta lo siguiente, que insertar tablas está como un título 2 y que este es un título 3, por tanto es mucho más pequeño que este título 2 y mucho más pequeño este todavía que este título 1 que tenemos aquí. Bien, a continuación lo que voy a hacer es insertar tablas en cambio externas. Supongamos que queremos insertar una tabla con una función, ¿no? Sí, con una función, es decir, una tabla donde que nos diga, pues, una función de probabilidad quizás o cualquier otro tipo de tablas, es decir, una tabla que simplemente sea externa, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues la manera es muy fácil, ¿sí? Vamos a irnos a un navegador, y desde un navegador vamos en un buscador, pues vamos a buscar con las palabras, pues, eh, LaTeX, ¿sí? LaTeX Equation Editor, como usted lo puede ver aquí, ¿sí? Se despliega LaTeX, perdón, no, estoy en tabla, ¿sí? LaTeX, va a buscar lo que se llama Table Generator, ¿no? Sí, Table Generator, ¿sí? Va a buscar, entonces le va a salir una ventana que dice LaTeX Table Generator, ¿sí? Y cuando usted hace eso, pues aquí tiene varias opciones para hacer tablas, ¿sí? Para formato LaTeX, HTML, text, Markdown, Wiki, ¿sí? Sin embargo, pues aquí hay una forma que me dice Markdown, ¿sí? Aquí hay una forma que me dice Markdown. Me voy a ir entonces a esta pestaña de aquí, ¿sí? Y aquí puedo yo crear tablas que me van a leer o que puedo yo hacerlas en formato Markdown. Bien, como usted puede ver, pues aquí ya tenía yo una tabla generada, pues quizás, ¿qué tal si es que yo le digo hagamos una tabla, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Le digo, pues, hagamos una tabla donde que aquí, por ejemplo, yo tenga X, ¿sí? Acá tenga, por ejemplo, f de x, ¿sí? Aquí tenga, por ejemplo, valores 0, 1, 2. Aquí tenga un medio, acá tenga un cuarto y acá tenga un cuarto. ¿Qué tal si quiero generar, por ejemplo, esta tabla de aquí? Sí, o quizás alguna otra tabla, ¿no? Donde que, por ejemplo, aquí estén los encabezados, ¿sí? Y que me diga aquí que está la variable 1, ¿sí? Aquí está la variable 2, etcétera, ¿sí? Aquí está la variable 3. Y por ejemplo, que aquí me diga dato 1, puedo ponerle x1, por ejemplo, x11, x12, x13, lo que usted quiera, ¿sí? x21, x22, x23, ¿sí? Lo que usted desee, pues cualquiera de estas tablas lo podríamos hacer. Sí, vamos a hacer, bueno, cualquiera de las dos. ¿Qué tal si es que hacemos la segunda? ¿Sí? Esta de aquí. ¿Sí? Cómo lo conseguiríamos? Pues fíjese usted que en realidad sería una tabla que tendría 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a ponerle aquí file, nueva tabla.
¿sí? Es una 3x3, por defecto ya le viene, aquí puede poner usted más filas, agregarlo, etcétera, ¿sí? 3 filas, 3 columnas. Pues lo que ahora voy a hacer es poner lo que quería aquí de mi tabla, por ejemplo, V1, V2, V3, ¿sí? V1, perdón, aquí voy a escribir, entonces V1, V2, ¿sí? V3, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a poner entonces X11, X12, X13, ¿sí? Tal cual dije que iba a poner aquí, ¿sí? Acá abajo, pues X21, ¿sí? X21, X22, X23, ¿sí? ¿Qué más podría hacer yo, por ejemplo, aquí? Pues podría decirle todo esto, pues yo quiero que vaya centrado, ¿sí? ¿Qué más? Fíjese que aquí tiene opciones para editar, para reconstruir nuevamente la tabla, para agregar más filas, para agregar más columnas, ¿sí? Si quiere alinear a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Insertar una columna a la izquierda, a la derecha, etcétera, insertar una fila por debajo, por encima, bueno, todas esas opciones usted la tiene, ¿sí? Y bueno, yo lo que le voy a decir es quizás que, no sé, sí, se me ocurre que, bueno, ya estaría mi tabla, ¿sí? Y lo único que le voy a decir aquí, aplastar el código generate. ¿Sí? Cuando aplastamos en generate, usted puede ver que aquí se genera un tipo código, ¿sí? O nosotros podemos ver en vista preliminar. Y aquí está la tabla que usted está creando. Sí, claro, es una tabla bastante sencilla, sin embargo está muy bien como para un ejemplo. Sí, después usted ya podría hacer tablas mucho más grandes, etcétera, sí. Y le voy a decir copiar aquí al clipboard, sí, copiar al portapapeles. Y lo que voy a hacer es que esto se copiará este código de aquí, sí. Y esto lo que voy a hacer es simplemente irme a mi Markdown, sí, hacer clic derecho y poner pegar, sí. Como usted puede ver, pues se pega esta tabla, digamos, ¿sí? Que hemos generado. Y cuando yo le mando a dar un canito, o le mando a renderizar todo, pues usted va a ver, ¿sí? Que lo que se forma aquí precisamente es la tabla que hemos creado, ¿sí? Precisamente es esa tabla, ¿sí? De la misma forma podría ser la otra tabla que hice aquí, XF de X, y por ejemplo, pues podría decirle una nueva, ¿sí? Una nueva tabla. Fíjese que en esta ocasión tendría dos filas, ¿sí? Tendría 4 columnas, ¿sí? 2 filas y 4 columnas. Entonces yo le diré número de filas 2, ¿sí? Número de columnas 4 y le pongo crear. Sí, como usted puede ver aquí tiene esto, sí, y lo que le digo, pues entonces aquí X, acá le voy a decir F de X, sí, aquí me parece que era 0, acá me parece que era 1, y acá pues era 2, sí, y aquí le voy a decir entonces, si no me equivoco, era un medio, acá era un cuarto, y acá también era un cuarto, sí. Bueno, pues generamos, como usted puede mirar, pues ya está generado, ¿sí? Yo le voy a dar una previsualización, ahí lo tiene, ¿sí? Le voy a decir copia al portapapeles, ¿sí? Desde aquí, y entonces me voy a ir a mi documento Markdown y simplemente le voy a decir, pues con un control V, ¿sí? Le voy a poner aquí mi función de probabilidad. Le vamos a dar a Canit, ¿sí? Y como usted puede ver, aquí está la primera tabla, sí, y aquí está la segunda tabla, que es X y F de X. Pues muy bien, sí, si usted quisiera opciones más avanzadas de tabla, sí, pues Canit se puede enlazar, pues, perdón, en Markdown se puede enlazar fácilmente y esto puede ser un editor de látex y usted podría escribir como que fuera un editor de látex para los que utilizan o utilizamos un poco látex. Usted sabe que, por ejemplo, un begin table nos ayudaría, sí, que ahí podemos poner etiquetas, podemos hacer combinaciones, podemos pintar las celdas, etcétera, 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 ¿sí? Pero de momento este sería pues el uso básico de cómo hacer tablas, ¿sí? O también mediante HTML, esto podría ser un editor de HTML y también podría pues usted, si es que sabe de código HTML, programarlo mediante este código. De momento estamos en este video solamente utilizando solamente estamos utilizando las herramientas propias de Markdown. Muy bien,
pues vamos a una siguiente, parte, ¿sí? Que sería la parte de ecuaciones, ¿sí? Que es muy importante, cómo crear una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos la siguiente ecuación, ¿sí? Vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar todo esto y pues supongamos que yo quiero escribir la siguiente ecuación. Pues la ecuación quizás de la media geométrica, ¿sí? La ecuación de la media geométrica, pues es la que ahora mismo estoy escribiendo, ¿sí? Es la raíz enésima de la multiplicatoria con i desde 1 hasta n, ¿sí? De los x sub i, ¿sí? Esa sería la ecuación. Y a su vez, pues usted sabe que si es que desarrollamos esto sería la raíz enésima de x1 por x2, etcétera, por xn, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿qué tal si es que pues hacemos esta ecuación? ¿Sí? ¿Qué tal si es que escribimos esta ecuación nosotros en LaTeX, ¿sí? Bien, formas de escribir la ecuación. Pues pongamos, por ejemplo, a continuación, escribiremos la ecuación de la media eh, geométrica. Muy bien. Pues la ecuación de la media geométrica, vamos a escribir la parte, ¿sí? ¿Cómo hago? Pues la forma más sencilla es escribir la ecuación entre dos signos de numeral, ¿sí? Y para ello, pues nosotros necesitamos aquí poner código LaTeX. ¿Cómo hacemos para conseguir fácilmente el código LaTeX? Si, por ejemplo, yo no sé el código, ¿cómo hago yo para escribir si nunca he visto un código LaTeX antes? Pues bien, hay herramientas que nos ayudan. Sí, hay herramientas que nos ayudan a hacer eso. Sí, si es que usted, por ejemplo, tuviera cierta habilidad para escribir código LaTeX, usted sabría que para escribir la X y con la barra, sí, necesito este comando que se llama overline, y dentro de overline, si es que pongo la X, pues lo que hace es, fíjese que aquí le da lo que va a salir la salida, si le dice un X media, ¿no? Y si usted, por ejemplo, supiera cómo escribir la raíz o supiera esta parte de LaTeX, sabría que la raíz pues se escribe con SQRT, ¿sí? SQRT. Y fíjese que, por ejemplo, aquí tengo la raíz, fíjese cómo se va formando, ¿sí? En realidad es código. Bien, pero puede hacer que usted diga, yo no sé este código, ¿sí? Yo no conozco este código, no hay problema y no puedo seguir escribiendo. Pues bien, vamos a buscar otra herramienta que también está en línea, que se llama Equation Generator LaTeX, ¿sí? Esta pues es la que ahora mismo estoy abriendo, ¿sí? Y por ejemplo, es muy sencilla de utilizar, la verdad, ¿sí? Y pues aquí es donde que escribiremos una ecuación de manera similar a como por ejemplo la escribiríamos en Word, y a partir de eso, pues el propio programa generaría el código y lo único que tendríamos que hacer es copiar. Bien, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos escribir la media y yo no sé, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Pues fíjese que aquí tengo las diferentes opciones y aquí, por ejemplo, me dice que en esta parte me ayudaría a escribir un texto y encima del texto una línea o una raya. Pues yo pongo esto de aquí y fíjese cómo ya me va saliendo el código de LaTeX que generará. Sí, me dice entonces aquí obviamente tendré que escribir la X si quiero una X media, ¿sí? Y voy a seguir escribiendo. Esto es igual. Recuerde usted que aquí quiere una raíz cuadrada, pues entonces, ¿cómo pongo una raíz cuadrada? Busco entonces donde esté la opción para, para raíz cuadrada, que por cierto, me acabo de recordar que no es la raíz cuadrada, sino la enésima. Pues entonces, fíjese, aquí lo tiene, ¿sí? La raíz enésima, ¿sí? Entonces yo doy clic sobre ella, ¿sí? Y fíjese que aquí le da, pues, dos opciones. La primera, sí, es para saber poner el índice de la raíz, que en este caso sería n. Y sobre esta raíz, fíjese que aquí ya está, ¿sí? Raíz enésima, pues lo que tengo que poner es una multiplicatoria. ¿Dónde está la multiplicatoria?
Pues aquí lo tiene, ¿sí? Voy a escribir entonces esta multiplicatoria, ¿sí? Y tiene aquí esta multiplicatoria, pero le dice que en el 1, en el guión bajo le representará pues lo que tiene que ir debajo de la multiplicatoria y arriba lo que tiene que ir por encima de la multiplicatoria. Bien, aquí por ejemplo pondríamos con i desde 1 hasta n. Muy bien, pues aquí ya lo he creado. ¿Qué es lo que hago? Simplemente tomo esto, ¿sí? Copio y lo llevo hacia mi ecuación, hacia hacia mi documento de Markdown, ¿sí? Y como usted puede ver, pues ahí lo tiene. Si es que yo hago canit, pues lo que voy a conseguir es que esa ecuación ahora se haya impreso aquí. Muy bien, pero, ¿qué tal si es que usted quería escribir esta ecuación a renglón seguido? ¿Sí? Es decir, a continuación escribiremos la ecuación de la media geométrica, ¿sí? Y quería poner aquí, al lado de eso, la media geométrica. Pues usted podría decir fácil, ¿sí? Pues solamente escribo esto a renglón seguido y veamos si es que funciona. Pues no funciona y ya vamos a verlo por qué, ¿sí? Fíjese que ahora ya estamos ejecutando y aunque le puse, ¿sí? Aunque puse en el Markdown, puse la ecuación aquí, ¿sí? A renglón seguido, puse la ecuación, la media geométrica, pues no funcionó. Para escribir a renglón seguido lo que yo tengo que hacer, pues es utilizar una sola, un solo numeral en lugar de un solo signo de dólar en lugar de dos signos de dólar. ¿Sí? Como usted puede ver, si es que hago esto, pues la ecuación se va a escribir a continuación, ¿sí? A continuación de lo que estemos escribiendo. Pero bien, ¿qué tal si es que yo quiero desarrollar esta ecuación? Si es que quiero ponerla aparte, pues ahora sí, yo tendría que poner esto aparte y no con un numeral o no con un dólar, sino con dos signos de dólar encerrados. Bien, lo que va a conseguir, fíjese, es que en la primera parte usted lo escribió a renglón seguido y en esta segunda parte, pues aquí lo tiene. Bien, aún así esta opción es limitada, porque supongamos ahora que queremos hacer esto, ¿sí? Que queremos desarrollar esta ecuación de aquí. Pues no nos va a dejar, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, o lo que tendríamos que hacer, quizás a usted se le puede ocurrir escribir dos ecuaciones, ¿sí? O sea, escribir esta y después, pues, escribir debajo de esta, escribir otra, ¿sí? Donde que diga, en cambio, si la segunda parte que diga esto es igual, ya sabemos que la raíz, pues, enésima, simplemente es SQRT y entre corchetes escribo N, ¿sí? Y entre paréntesis o entre llaves, perdón, voy a escribir en este caso lo que quiero, ¿no? Que en este caso sería X1, ¿sí? Por X2 puntos suspensivos por x n, tal cual quiero desarrollar aquí. ¿Sí? Veamos si es que esto funciona. ¿Sí? Veamos si es que esto funciona. ¿Sí? Pues no del todo bien o no me gusta mucho, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede si es que yo en lugar de esto, pues yo ocupo otra manera de hacer ecuaciones que es a través de los siguientes comandos, ¿sí? Begin, ¿sí? Equation. Y después, si le pongo end equation, ¿sí? Begin equation, end equation. ¿Qué sucede si aquí yo escribo dentro de begin equation, end equation, pues la ecuación? Sí, fíjese que ya no es necesario que ponga los signos de dólar. Entonces le voy a poner en canit. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sí, ahora mismo lo está renderizando. Pues fíjese, aquí está renderizando, por eso todavía no tenemos el resultado. Sí, bueno, se toma un momento para hacerlo. Esto pasará la primera vez que usted lo haga.
¿sí? Porque está instalando paquetes, ¿sí? Está instalando paquetes dentro del Mictex, ¿sí? Está instalando paquetes que se demoran un poco en ser instalados. En todo caso, pues sería conveniente que quizás aquí pongamos un texto que diga otra forma de hacerlo, ¿sí? Es dos puntos, bueno, para diferenciar simplemente las ecuaciones de arriba de las ecuaciones de abajo. Bueno, sale un error, sí, y el error estoy mirando que es porque aquí he puesto EDN y en realidad es END, sí. Voy a mandar nuevamente a renderizar, sí, y vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Sí, pues como usted puede ver, otra forma de hacerlo es, y aquí lo tiene, pues y lo más interesante de todo es que nos ha numerado la ecuación, sí, nos ha numerado la ecuación. ¿Qué si es que yo no quisiera numerar la ecuación? ¿Sí? Pero quiero utilizar esto, ¿sí? Si no quiero numerar la ecuación. Pues muy sencillo, ¿sí? Lo único que tiene que usted hacer es escribir exactamente lo mismo, ¿sí? Pero después del equation usted le va a tener que decir pues un asterisco, ¿sí? Tal cual lo ve usted aquí. Le doy nuevamente a Canit. Y aquí usted puede ver que he vuelto a sacar la misma ecuación, pero sin numerar. Bien, yo le había dicho, sin embargo, que lo que quiero hacer es este desarrollo, ¿sí? Este desarrollo de aquí. Pues bien, yo voy a utilizar en lugar de esto, ¿sí? Si quiero desarrollar la ecuación, dos puntos, ¿sí? Bueno, hagamos una cosa, ¿sí? Empecemos haciéndolo por la manera que no está tan bien para que usted se dé cuenta, ¿sí? ¿Cómo yo separo una línea de otra? Pues dentro del begin equation, end equation, lo que usted tendría que hacer es ponerle dos backslash y a continuación un espacio y escribir aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que usted va a escribir? Lo que va a escribir es esta segunda parte, ¿sí? Esto que queríamos nosotros, pues, hacerlo en una sola ecuación, ¿sí? Y yo lo voy a poner, pues, entonces aquí, ¿sí? Veamos cuál es el resultado. Quizás el resultado ya vamos a ver que es un poco mejor, pero tampoco es el mejor de todos, ¿no? Sí, bueno, fíjese que lo que ocurre es que todo sale en una misma línea, ¿sí? Esto porque no quiero en realidad esto, ¿sí? Quiero que se escriba en diferentes líneas, pero yo lo que voy a hacer es utilizar en lugar del equation, voy a utilizar un argumento que se llama aligned. Si es que utilizo aligned, pues entonces le voy a dar a canit, ¿sí? Ya vamos a ver que la cosa va a mejorar un poco, ¿sí? Sí, se fija usted, la cosa mejoró, ¿sí? Un poco nada más, ¿sí? Bueno, en primer lugar no quiero numerarlas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero numerarlas? Porque, bueno, ya le quitaré la numeración después, ¿sí? Pero lo que más me interesa aquí es que usted observe que el igual no está alineado, ¿sí? Debería ir como, por ejemplo, algo así, ¿sí? El igual, pues, en la misma línea, ¿sí? Como usted puede mirar acá, ¿sí? El igual, usted mira que está aquí, ¿sí? Bajo la misma línea, pues ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Sí? Bien, dentro de la link y solo dentro de la link, aunque ya hemos conseguido que estén dos líneas diferentes, pues entonces yo le voy a poner dónde quiero que sea ese corte de separación. En este caso yo quiero que sea antes del igual en la primera línea y también bueno, sí, que sea antes del igual en la segunda línea. Esto quiere decir que se va a alinear justamente en este punto, ¿sí? Vamos a ver si es que esto funciona, ¿sí? Y fíjese cómo está hasta ahora. Ahora ya está empezando a alinearlo, ¿sí? Y ya lo tiene, ¿sí? Si usted se fija, ahora el igual están ambos en la misma línea. ¿Cómo quito las numeraciones? Pues la forma es muy sencilla, ¿sí? Si es que yo le doy aquí asterisco y si es que yo le doy aquí nuevamente asterisco, pues ya lo puedo tener, ¿sí? Y así es como usted crearía, por ejemplo, esta, esta ecuación, ¿sí? A manera de ejemplo, pues quizás le voy a mostrar una forma o una ecuación, ¿sí? Que a lo mejor a usted le va a servir un poco, ¿sí?
para que vea la utilidad. Bien, ¿qué tal si por ejemplo yo quiero, voy a utilizar aquí un lápiz fino, ¿sí? Quizás, por ejemplo, resolver la siguiente operación algebraica, ¿no? Por ejemplo, x menos 1 al cuadrado menos, digamos, por ejemplo, x más 1, ¿sí? Por x menos 1, ¿sí? Por x menos 1 es igual a 0, ¿sí? Pongamos. Si usted sabe que esta ecuación, pues, no sería más que el cuadrado de esto, sí que sería x al cuadrado menos 2x más 1. Sí, esto sería un cuadrado, la diferencia de cuadrados, que sería menos x al cuadrado menos 1, pero con el menos que le antecede, pues entonces nos iría por el más. ¿Sí? Pues bien, usted puede ver que el x cuadrado con el x cuadrado se simplifican y lo que nos queda es que menos 2x, en este caso más 2, es igual a 0, ¿sí? Si es que usted pasa los signos, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que va a tener entonces es que pues 2x es igual a 2 y que finalmente, pues si divide todo para 2 va a tener que x es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Pues listo, ¿qué tal si quisiera usted escribir toda esta ecuación? Pues ya mira que es bastante un poco larga, ¿sí? Pero ¿qué es lo que haría usted? Pues si ya tuviera la habilidad de hacerlo, pues con las ecuaciones, con el código lo haría directamente. Si no, recuerde que usted podría obtener el código desde su generador online, ¿sí? O podría buscar cualquier otro, ¿sí? Cualquier otro, porque hay muchos de estos generadores, podría buscar si usted todavía no se acostumbra. Bien, yo voy a decirle entonces, voy a utilizar sin duda el align en lugar del equation, ¿sí? Y no voy a numerar esta ecuación, ¿sí? Y le voy a decir entonces begin align, perdón, en este caso sería begin y después sería end, ¿sí? End align y pondré un asterisco, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que decirle entonces? Pues la primera parte, el planteamiento de la ecuación, ¿sí? Que sería x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado. En realidad esto sería mucho mejor si lo pongo entre llaves, ¿sí? Si es que usted sabe, si es que sabe ecuaciones de látex, sabe de lo que le estoy hablando, de las dos maneras funcionaría, pero es mejor si lo ponemos entre llaves, ¿sí? X cuadrado menos 1, ¿sí? Que me parece que así era, no, perdón, no era así, ¿sí? Era x menos 1, ¿sí? Y todo elevado al cuadrado, ¿no? Sí, era x menos 1 y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto era menos, ¿sí? Aquí poníamos x más 1 y esto que multiplica a x menos 1. Bueno, en realidad es una ecuación muy sencilla pero de resolver, pero la intención aquí no es resolver la ecuación, sino la intención aquí es que veamos cómo lo hacemos en LaTeX, ¿sí? Bueno, ¿qué más teníamos por aquí? Pues teníamos la expresión, ¿sí? Es decir, x cuadrado, ¿sí? X cuadrado, ¿sí? Menos 2x más 1, ¿sí? Menos nuevamente x al cuadrado, ¿sí? Menos nuevamente x al cuadrado y esto pues menos 1, ¿sí? Permítame, le reviso, ¿sí? X al cuadrado menos 2x más 1 y más 1, ¿no? Sí, perdón, no era menos 1, sino era más 1. ¿Sí? Y esto igual a 0, ¿sí? Como se simplifica, pues yo voy a cortar un poco simplemente por el tiempo que no me queda mucho y le voy a poner que 2x es igual a 2, ¿sí? 2x es igual a 2 y finalmente que x es igual a 1, ¿sí? Que x es igual a 1. Bien, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Sí? Pues como usted puede ver, tenemos una ecuación un tanto desordenada, ¿sí? ¿Qué es lo que nos faltó? Pues lo que nos faltó es poner después de cada línea, pues las líneas de separación, los dos backslash. Vamos a ver que esto ya se arregla un poco más, ¿sí? Aunque no del todo, ya va a ver, sí lo estoy haciendo todo esto lo estoy haciendo intencionalmente, ¿sí? Fíjese, ¿sí? Y pues ahí lo tiene, ¿sí? Bueno, ya se arregló bastante bien, sin embargo, si usted quisiera
asegurarse de que el igual esté dentro de la misma línea, pues recuerde que usted siempre tendría que poner un numeral aquí, ¿sí? Un numeral aquí, un numeral antes del igual, ¿sí? Y todo, pues, para que quede. En este caso, pues ya lo hizo automáticamente, ¿sí? Pero por precaución, pues yo le pondría este numeral y lo que hace entonces es ya renderizarse y el resultado es exactamente el mismo. Como usted puede ver, la ecuación, pues se ve bastante bien. Pues en este punto hemos ya visto cómo se generan ecuaciones y finalmente pues veremos cómo importar gráficos de una manera externa, ¿no? Fíjese que los gráficos propios del R ya hemos visto, ¿sí? Cómo insertar a través de los códigos o por ejemplo de aquí de un histograma que podamos haber hecho, sí, pero por ejemplo los gráficos externos. Bien, algo que quizás estoy olvidando, sí, es que quizás aquí podríamos poner un ejemplo, ¿no? Ejemplo de media geométrica, ¿sí? Bueno, la media geométrica existe en una librería o la función para la media geométrica existe en una librería que se llama EmpStats. Por tanto, yo lo que voy a hacer pues es insertar, ¿sí? Y voy a decirle, por ejemplo, aquí datos. Voy a ver primero los datos, qué sé yo, voy a crear unos datos aleatorios, ¿sí? Unos datos aleatorios, aquí rnor, o voy a ingresar datos como un vector, ¿sí? El 2, el 1, el 4, el 7, el 4, el 3, el 2, el 7, el 8, el 9, sí, sin embargo, sí, solo por inventarme, ¿sí? Y después, pues yo necesito una librería, ¿no? La librería se va a llamar EmpStats, ¿sí? Entonces voy a decirle librería EmpStats. Aquí está, previamente ya la debe tener usted instalada, ¿sí? Y voy a sacar la media geométrica, ¿sí? La media geométrica de EmpStats. Si es, si es que Geomin, aquí lo tiene, ¿no? Sí, voy a sacar Geomin de X. Pues aquí está, sí, el código y vamos a ver algunas dificultades que se nos presentan aquí, ¿sí? Bien, pues después de esto ya empieza a renderizar, ¿sí? Y como usted puede ver ejemplos de medios geométricas, le dice Library in Stat. Sin embargo, usted está viendo que aquí le salen algunos mensajes de advertencia. Sí, son los típicos mensajes de R que salen cuando usted instala una librería o cuando hay un warning, cuando hay un error, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto como que no se ve tan bien, número uno, ¿sí? Número dos, pues estos numerales de aquí ya le había dicho cómo eliminarlos. Sin embargo, aquí ya se ve muy bien el código, se ve bastante bien. ¿Y cómo elimino estos molestosos warning o estos molestosos messages? Sí, que se ven muy feos y muy malos al momento de presentar un informe. Pues dentro del chunk hay dos opciones que me dicen a mí warning y si es que yo le digo false, pues me eliminará todos los warning y también los mensajes, pues si le digo message igual a false, pues me eliminará todos los mensajes. Como usted va a ver ahora que empieza ya a instalarse o que empieza ya a renderizar el programa, todos estos mensajes pues se han eliminado, ¿sí? Y que es la forma correcta de presentar, ¿sí? Y por último le voy a quitar pues estos numerales, usted ya sabe cómo hacerlo, ya le había dicho con anterioridad, y le va a poner comment igual a NA, ¿sí? Voy a poner igual comment NA. Bien, pues ahí lo tiene. ¿Sí? Comentarios igual a NA y ya no tiene este numeral al lado del resultado. Sí, recuerde que si es que solo quisiera evaluar, ¿sí? Si es que usted quisiera solamente que le salga el resultado pero no el código, deberá poner en eval igual a false. Y si es que quisiera que salga solo el código pero no el resultado, pues tendría que decirle eco igual a false, ¿sí? Las cosas que ya vimos al principio de este mismo video. Sí, esto, por ejemplo, sería muy interesante si solamente quisiera el resultado y no quisiera que se muestre el código. Sí, o el eco igual a false cuando, por ejemplo, usted quiere poner un anexo con el código y que solo se visualice el código, pero no quiere que se ejecute. Muy bien, finalmente gráficos externos. Pues, ¿cómo ingreso un gráfico externo? Sí, a continuación ingresaremos un gráfico, ¿sí? Ingresaremos un gráfico, dos puntos, ¿sí? Podemos bajarnos un gráfico, por ejemplo, de internet, ya que estamos hablando de la media geométrica, si podemos decir, por ejemplo, geometric mean en R, por ejemplo, vamos a ver una imagen asociada a esta media geométrica, ¿sí?
Por ejemplo, se me ocurre esta de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es a descargar esta imagen, ¿sí? La vamos a descargar. ¿Dónde la tenemos que poner? Pues la tenemos que poner dentro de nuestra raíz. Recordemos que la raíz es la carpeta donde que está nuestro proyecto, ¿sí? Entonces nos vamos a Markdown, ¿sí? Documento de Markdown, que me parece que así es como se llamaba. Permítame, le verifico. Sí, docmarkdown.rproj, así es como se llama. Sí, le voy a poner una imagen, ¿no? O sea, aquí le voy a poner, por ejemplo, no sé, imagen media, ¿sí? Imagen de la media. Imagen media, muy bien. Pues como usted puede ver, ya se ha descargado, ¿sí? En Doc Markdown, pues, que me parece que es aquí, si actualicemos. Veamos, mostrar en carpeta. Sí, bueno, lo he puesto por debajo, ¿sí? Voy a copiarla y voy a dejarlo aquí dentro del proyecto. Sí, bueno, quizás para mayor comodidad, pues nosotros podríamos hacer que esto esté dentro de una carpeta, ¿sí? Donde que vayan todas las imágenes que necesitemos, y yo le puedo poner a esta carpeta image, ¿sí? Y dentro de image, por ejemplo, yo puedo poner esta y todas las imágenes que utilicemos. Esto solamente por comodidad, para que quede un poco mejor, para que todos los documentos no estén amontonados en uno solo. Sí, yo les sugiero que pongan en una carpeta aparte que se puede llamar como usted desee. Muy bien, simplemente recordemos que esto está dentro de una carpeta. ¿Sí? Si vamos a Image, pues aquí tenemos nuestra imagen que queremos mostrar. Bien, ¿cómo la pasamos a Markdown? Pues la forma, pues siempre va a ser, ¿sí? Un signo de exclamación, ¿sí? Después seguidos de paréntesis, perdón, de corchetes, después seguido de paréntesis y después seguido de llaves, ¿sí? Pues de momento no voy a utilizar los corchetes y no voy a utilizar las llaves, y voy a utilizar los paréntesis. ¿Qué va en los paréntesis? Pues los paréntesis va primero la localización donde está la foto o la imagen, ¿sí? En este caso está dentro de la carpeta image, ¿sí? Pues dentro de image usted le va a poner entonces un slash, y dentro del slash usted le va a decir cuál es la figura o cuál es la imagen que usted quiere importar. En este caso, fíjese que ya me sale por defecto, si ya me encuentra cuál es esta imagen, ¿sí? Y si es que tuviera más, pues le importaría todas esas, o le daría la opción de ver todas esas imágenes que tiene. Vamos a ver si es que, qué es lo que hace, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Sí? En gráficos externos, pues ya empieza a renderizar. Y como usted puede ver, pues aquí lo tiene. Insertaremos un gráfico. Ya tengo en mi PDF este gráfico. Pues muy bien, usted me dirá, ¿y para qué sirve estos signos de corchete? Pues sirve para poner un título, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo poner aquí gráfica de la mediana. Si es que hago esto, pues usted se va a dar cuenta que aquí le sale como una figura 2 y le sale gráfica de la mediana. Esto en caso de que usted quisiera pues poner un título a esta gráfica, ¿no? Ah, por cierto, me sale figura 2 porque la figura 1 ya la habíamos tenido aquí automáticamente, ¿sí? La figura 1, recuerde que era este histograma, y automáticamente le reconoce como la figura 2. Muy bien, ¿y para qué sirve estas llaves? Pues sirve para que usted ajuste. Quizá usted podría pensar, no, esta imagen está muy ancha, está muy grande, ¿sí? Yo la quiero ajustar, ¿sí? Yo la quiero ajustar, y entonces, ¿cómo la ajusto? Pues bien, tenemos que poner entonces la palabra width y igualarla al porcentaje que usted quiere. Supongamos que yo quiero hacerla a la mitad de lo que originalmente es, entonces pongo width igual a 50%, ¿sí? Y como usted puede ver, pues aquí la tiene, ¿sí? La imagen al 50%. Sí, a continuación puede seguir escribiendo, ¿sí? Todo lo que usted quiera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puede seguir escribiendo bla, 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 etcétera. ¿Sí?
Bien, y usted verá que nuestro documento pues ya está listo, ¿sí? Pues hemos aprendido cómo insertar las opciones de chunk, cómo renderizar un documento, ¿sí? Las diferentes opciones de chunk, cómo ingresar una tabla interna y externamente, cómo ingresar ecuaciones, al menos la forma básica, y cómo ingresar imágenes. Pues recuerde que esto también usted lo puede hacer no solo en PDF, sino también lo puede renderizar en HTML. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a ir al HTML. ¿Sí? Vamos a ver cómo se miraría en un documento HTML. Aquí está. ¿Sí? Como usted puede ver, es bastante bueno, ¿sí? Es bastante presentable todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y también usted podría hacerlo en un documento de Word. Pues esta simplemente ha sido una pequeña introducción, ¿sí? En realidad el mundo de Markdown es mucho más amplio, tiene muchísimas más cosas, ¿sí? Fíjese, aquí está, ¿sí? Markdown se puede convertir fácilmente en un editor de LaTeX, ¿sí? A los que hemos utilizado LaTeX sabemos toda la ventaja que tiene, o en un editor de HTML, ¿sí? Pues aquí lo tiene, y donde se encuentran estos documentos, ya saben, la carpeta raíz, ¿sí? Aquí en la carpeta raíz es donde que se encuentran, fíjese, documento 2 de PDF, documento 2 del R Markdown que tiene la extensión .rmd. Recuerde que el documento RMD es el que tendrá el código, ¿sí? El documento RMD es el que tendrá el código en R, ¿sí? De los documentos que se está generando, tanto en PDF como en HTML como en Word. A la final usted decidirá si es que lo quiere trabajar solo en Word, si lo quiere trabajar solo en HTML o si lo quiere trabajar solo en PDF. Y finalmente, pues, ¿qué ocurre si es que nosotros quisiéramos, en este caso, pues, crear una presentación? Sí, si queremos crear una presentación, lo que hemos hecho hasta ahora es un documento. Ahora bien, pues, para una presentación simplemente creamos un nuevo R Markdown. Sí, nos vamos a nuevo documento, nuevo archivo R Markdown, y en lugar de ponerle documento, pues le damos una presentación. ¿Sí? También las salidas son HTML, PDF o PowerPoint. Quizás podemos empezar con un HTML, ¿sí? Podemos ponerle de título mis presentaciones. Muy bien, y le damos en OK. ¿Sí? No olvidemos guardar, ¿sí? Presentaciones. Yo le voy a poner de título acá presentaciones. Si no tiene por qué llamarse igual el título del documento al título de las diapositivas o de las presentaciones que haremos. Pues entonces guardamos. Aquí lo tenemos ya el documento RMD, como usted puede ver. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que debemos aprender aquí? Pues lo único que debemos saber es que cuando hay los dos signos de numeral, en lugar de indicar un título 2, pues lo que indica es una separación una separación de diapositivas, una separación de slides. Al igual que antes, pues podemos escribir tranquilamente el texto como usted lo mira aquí. Esto sirve para un enlace, es decir, son lo mismo, las mismas condiciones con las que trabajamos un documento. Cuando nosotros hacemos esto, sí, cuando nosotros simplemente ponemos un guión, pues esto sirve para separar los viñetas, ¿sí? Y también podemos ingresar un chunk, ¿sí? Un chunk con todas las propiedades que ya habíamos dicho antes, ¿sí? Podríamos ingresar un plot, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, ahora mismo si es que yo corro esto en el ejemplo que está por defecto en Markdown, ¿sí? El ejemplo que ya nos da, usted puede observar que aquí están mis presentaciones, ¿sí? Cuando yo aplasto la tecla W, ¿sí? Si usted aplasta la tecla W, pues estas presentaciones se harán mucho más anchas, ¿sí? Y entonces, pues aquí lo tiene, mis presentaciones, Pablo Flores, y todo lo que conlleva esto, ¿no? Si aquí tiene, por ejemplo, el código, tiene también los resultados, ¿sí? Igual usted podría ponerle en comment igual a NA, es decir, todo lo que aprendimos hace un momento sirve, ¿sí? Lo único que cambia es que para los dos numerales pues representan las transiciones de diapositivas, ¿sí? La separación de una diapositiva y otra. Si por ejemplo se me ocurre a mí, ¿sí? Que esta sea una nueva diapositiva,
Ujú. Y pues poner algo de lo que ya habíamos hecho antes, ¿no? Sí, por ejemplo, se me ocurre poner una tabla, ¿sí? Por ejemplo, la que habíamos hecho de esta de acá, sí, la que habíamos dicho de los 100, no, los 100 primeros valores del vector no era, era de la tabla iris. Sí, y por ejemplo aquí, como usted mira, por ejemplo, yo podría ponerle, insertar un chunk R, aquí está, pues para que se asome el código, pues voy a proceder a poner echo igual a true, ¿sí? Y de igual forma usted podría escribir, por ejemplo, otra diapositiva con las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, podría poner yo una viñeta, ¿sí? Esta ecuación representa la mediana. Sí, por ejemplo, yo podría escribir aquí la fórmula de la mediana tal como lo hicimos en el apartado anterior, sí, con dos numerales o utilizando las otras opciones también, por ejemplo, aquí. Sí, es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora, pues todo esto sirve, ¿no? Sí, vamos a darle pues en Canit y vamos a ver cuál es el resultado. Pues como usted puede ver, ahí están, ¿sí? Las ecuaciones. Por ejemplo, acá está la tabla que queríamos. Aquí usted puede observar también que se imprime el código. La verdad lo hace de una manera bastante presentable. Es muy elegante la forma de hacerlo. Sí, las novedades de esto es pues que podemos hacer estas diapositivas tanto en HTML, pero también podríamos hacerle, por ejemplo, como un PDF, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un PDF y vamos a ver cómo nos imprime. Pues fíjese, cada una de estas es una diapositiva, voy a ponerla desde el primero y ahí lo tiene, ¿sí? Como usted puede ver, es bastante presentable incluso en PDF. Usted podría cambiar los formatos incluso desde este tornillo de aquí de configuraciones y por ejemplo podría ponerle opciones de salida, output options. Sí, como usted puede ver aquí, por ejemplo, puede cambiar los temas, los colores de los temas, los fondos de los temas, etcétera. Yo le voy a poner pues por ejemplo este tema de aquí y vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, pues entonces le hacemos otra vez en Canit y veamos qué es lo que sucede con el PDF. ¿Sí? Como usted puede ver, la presentación cambia, el estilo cambia, ¿sí? Es distinto. Pues aquí lo tenemos. Quizás voy a probar con algo más, ¿sí? Con algún otro tema. Sí, pues no sé, se me ocurre quizás este que dice Frankfurt. Recuerde que aquí, por ejemplo, podríamos incluir una tabla de contenido si usted quisiera. Sí, podríamos, por ejemplo, hacer que las transiciones sean de forma incrementada. Sí, haciendo clic sobre esto es como usted si quisiera otro fondo, por ejemplo, usted lo pudiera poner, si no el que es por defecto, sino por ejemplo este de aquí. Vean, vamos a ver dependiendo de cómo usted quisiera pues presentar o que también quisiera presentar, pues se pondría a jugar usted con todas esas opciones. Vamos a ver cuál es la salida, por ejemplo, de lo que acabamos de hacer. Y aquí lo tiene. ¿Sí? Fíjese. Aquí usted puede ver, ¿sí? Que las diapositivas se incrementan de una en una, ¿sí? Porque le había puesto clic sobre esa opción. ¿Sí? Y aquí lo tiene. Pues todas las diapositivas que habíamos hecho en formato. Y pues esas son las opciones, por ejemplo, que usted tendría para, para las presentaciones, tanto para hacer presentaciones como para hacer documentos. En este caso, pues los documentos, fíjese, están guardados ya aquí, tanto en formato PDF como en formato HTML y usted podría abrir cualquiera de las dos y aquí tendría los resultados, ¿sí? Aquí tendría los resultados de las presentaciones, ¿sí? O tendría los resultados del documento HTML sobre aquellas presentaciones. Bien, pues esta es la forma en cómo hacemos las presentaciones,
¿sí? Y pues ya le había dicho yo que es de una manera, o todas las cosas que sirven para los documentos también sirven para las presentaciones. Espero que haya servido mucho este video y sobre todo pues bueno, abriré el documento de PDF, sí, el documento 2 de PDF para que usted, por ejemplo, lo pueda mirar ya desde un PDF. Ajá. Y pues espero que le haya servido, espero que usted haya aprendido cuál es el uso. A partir de eso usted puede desarrollar muchas otras habilidades. A partir de esto puede desarrollar muchas otras habilidades en Markdown, como por ejemplo insertar referencias, insertar bibliografía, etcétera. Así puede incluso crear libros a partir de esto. Esto es todo un mundo, pero sin embargo lo que he deseado, lo que deseo en este video es que usted tenga las partes básicas o los fundamentos básicos de cómo elaborar un documento de Markdown. De mi parte, un gusto haberte podido enseñar este pequeño conocimiento y espero que te sea de mucha utilidad. Mi nombre es Pablo Flores y pues conmigo será hasta una próxima. Muchísimas gracias.